Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo pequeño sobre la endogamia dentro de las familias reales. En este caso, sobre el nivel de consanguinidad que existía entre los reyes católicos. Espero que os guste el vídeo. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, más conocidos como los Reyes Católicos, eran primos segundos. Ellos compartían los mismos bisabuelos, Juan I de Castilla y Leonor de Aragón, además de otros tantos antepasados. Según las leyes de la Iglesia, su unión era considerada incesto y estaba estrictamente prohibida, a no ser que pagasen por una bula papal. En un principio, ambos primos estuvieron comprometidos, pero ante la indecisión del hermano de Isabel, el rey Enrique IV de Castilla, su compromiso se acabaría rompiendo. Pese a que su compromiso se había roto, Isabel y Fernando estaban deseosos de casarse el uno con el otro, así que para celebrar esta unión se falsificó la anterior bula papal que habían solicitado, casándose así sin el consentimiento del rey Enrique IV de Castilla y de la Iglesia Católica. Al no tener una bula papal válida, los reyes católicos vivieron en pecado por unos cuantos años, hasta que finalmente su matrimonio fue reconocido por la Iglesia a cambio de una buena suma de dinero, algo que permitió a sus hijos el ser considerados como totalmente legítimos. La consanguinidad que existía entre ellos era tan alta que Isabel y Fernando comparten un porcentaje de ADN mucho mayor que el de una pareja común, debido a que sus antepasados se habían casado entre parientes cercanos durante muchas generaciones. Ambos primos portaban las mismas mutaciones genéticas heredadas de la dinastía Trastámara, condenando a sus hijos y demás descendientes a una herencia de inestabilidad mental y debilidad física. Incluso algunos de sus contemporáneos aseguraron que los reyes católicos compartían algunos rasgos físicos, como por ejemplo la forma de sus ojos o que tenían la misma nariz. Su matrimonio fue un éxito político, pero un desastre genético. Isabel y Fernando creyeron que su unión les haría más fuertes y poderosos ante la política de la época, pero en realidad estaban condenando a sus descendientes no solo por su consanguinidad, sino porque estos continuaron con las mismas tradiciones de casarse entre parientes cercanos, para mantener su linaje real y las alianzas tanto familiares como políticas, algo que acabaría suponiendo, varios siglos después, la extinción de la principal dinastía que descendía directamente de los reyes católicos, la dinastía Austria. Bueno amigos, llegamos al final de este pequeño vídeo sobre la endogamia y la consanguinidad que existe entre los reyes católicos. Espero que os haya gustado. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón de que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber si queréis que haga más vídeos de este estilo, cortitos, sobre la realeza o la nobleza. También quisiera mandar un gran abrazo a Mark y todo mi apoyo en estos días. Y con esto me despido. Hasta la próxima.